Viendo la palabra de Dios, no voy a leer todo el capítulo 1, le pido que luego en casa lo pueda leer. Hechos 1 completo, tiene varias cosas. Tiene la ascensión de Jesús, tiene los discípulos recibiendo poder y son comisionados. Solo voy a usar unos versículos que nos van a ayudar a ver el enfoque de cómo este grupo de líderes decidieron llenar un vacío. Y dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando hubieron entrado en la ciudad, aquí ya estoy viendo más adelante, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacob, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacob. Versículo 14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo en la oración. Es una palabra clave. Junto con las mujeres, damas, están siempre incluidas en el plan de Dios, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Y luego paso más adelante. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí, y dijo, y brinco otro espacio: por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba uno sea constituido testigo, palabra clave, testigo, con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José llamado Barsabás, al que también se llamaba Justo, y a Matías. Versículo 24. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Versículo 25. Para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y es todo el capítulo, solo que por tiempo, y pues no podemos leerlo, pero esta es la base bíblica. Y me llama mucho la atención ver cómo este grupo de hijos de Dios, de líderes, de apóstoles, se pusieron de acuerdo para elegir a un vacío que estaba necesitando ser cubierto. Y hay varios ahí aspectos. El libro fue escrito a Teófilo, amante de Dios. Posiblemente no era su nombre real. Si fuera romano, pues como que amante de Dios, ¿no? Eso chocaba con la cultura romana, ¿no? Allí era Curios, era el emperador al que se le dirigía como rey. Es escrita entre el 63 y años 70, posiblemente desde Roma, esperándose la sentencia de Nerón César Augusto Germánico. Así se llamaba Nerón. Siempre lo conocemos como Nerón. ¿Verdad? El odiado Nerón, hasta los perritos tienen ese nombre, ¿verdad? Pero es interesante que el líder, buscan elegir a un líder que debería ser mártir. Cuando usted lee ahí, me seréis testigos, dicen las versiones, en el griego es martirios. Una de las condiciones para el liderazgo es ser mártir. Y casi nunca lo pensamos así. Y hay que sufrir, y hay que desvelarnos, y hay que aguantar críticas, y hay que soportar por Jesús. ¿Cuánto no aguantó Jesús? Le escupieron el rostro, una corona de espinas, lo menospreciaron. Bueno, Jesús nos pide: sean mártires, seamos testigos. Eso es algo bien fuerte que en el liderazgo que se iba a elegir se necesitaba. Así que ahí está trabajándose este grupo de hijos de Dios, trabajando en eso. No es muy fácil lograr transiciones. Aquí se requiere, ahora en la actualidad, alguien que sería ideal, no precisamente un requisito obligatorio, que fuera alguien con un pensamiento corporativo, de manera que incluya tecnología, ciencia, pero que nunca esta ocupe el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no cambia, la forma de presentarlo sí,
Y el hecho que usted pueda ir a la semántica del hebreo y el griego le da más luz en algunas palabritas como esta de mártir, ser mártir. Nos gusta ser líderes, que nos vean, saquen fotos, estoy pasando, me vienen en el Facebook. Pero a la hora de sufrir, ahí digo, Señor, ¿por qué me chocaron mi carro este año? Un día después de mi cumpleaños. Mi esposa se fracturó una rodilla en la obra misionera en la Sierra Tarahumara. Y dice, Señor, ¿por qué? Y ha habido detalles así, pero el ejercer un liderazgo es pagar un precio por el Señor. Y a veces eso se nos olvida. Aquí es para que seamos testigos, mártires, mártires. Ahí, en esta parte dice Jim Collins que se requieren líderes de nivel 5 que tengan la modestia combinada con el deseo casi obsesivo de tener buenos resultados. Que me salga bien. La excelencia es que me salga bien y la primera vez. Tenemos un dicho en México, echando a perder se aprende, pero en la hora de Dios no. Ni en las familias, ni en la iglesia. Dios compone, afortunadamente, muchos errores que cometemos en el pastorado, un servidor lo ha visto. Él endereza y digo, ay Señor, si no fuera por ti, ¿verdad? Me he equivocado muchas veces. Primer requisito que encontramos ahí, tener el Espíritu Santo. Eso, en el momento que usted y yo recibimos a Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo. Ahí se habla de neuma. El Paracletos también es el Espíritu Santo. Ahí funciona en la consejería. Pero aquí es neuma, es el Espíritu que gobierna por encima de cualquier etapa y generación. El Espíritu Santo está dirigiendo la obra siempre. Y a veces lo apagamos o lo contestamos, pero no se va. Y eso es algo que en el liderazgo necesitamos siempre buscar. Siempre voy a mi cama y me postro ahí de rodillas en decisiones difíciles para decirle, Señor, no sé qué hacer. O necesito este recurso. Algo necesito. No está nadie en mi casa. Yo ahí tengo la oficina. Y me postro delante de mi Dios. Y Dios me ha contestado muchas, muchas peticiones para su honra y su gloria. Digo, Señor, qué grande eres. Si no fuera porque tú eres amor, ¿quién sabe dónde estaría yo? Pero es la primera cosa que se sugiere aquí, que esté ahí el Espíritu Santo. Y luego son comisionados. Y uno se pregunta, ¿a dónde? Bueno, a Jerusalén, allí donde fue crucificado Jesús. Como que regresara en ese momento donde está la efervescencia de haber crucificado a un líder y regresar y decir, soy cristiano, soy seguidor de Jesús. Ser mártir era como, mejor mándame lejos, Señor. Pero en Jerusalén estaba el imperio que exigía el impuesto y los regalos a los judíos. Pilatos era inflexible y despiadado. Los soldados romanos, compuestos también por otras personas, sirios y griegos, odiaban a los judíos. Ahí hay que ir como líderes. A Jerusalén, donde un pan valía un denario. Y un vagabundo tenía que pagar 1,5 denarios por su condición. Allí dice, me seréis testigos en Jerusalén. Y aquí es donde a veces hemos cometido el error de verlo secuencial. Pero es todo simultáneo. Entonces Jerusalén es ese lugar cercano donde a veces la efervescencia religiosa ha sido opacada, ha sido castigada. Dios nos manda a veces a lugares así. Así que para eso está el liderazgo, para ir a Jerusalén. Y el otro lugar usted lo conoce, lo hemos escuchado muchas veces, Judea, provincia de comercio, de prosperidad. Pertenecía antiguamente a Siria. Era difícil determinar quién tenía más poder ahí, si el emperador o a veces el Pilatos o otro, pero era un lugar muy, muy rico en comercio. Pues también ahí el líder debe ir o debemos ir a lugares donde hay prosperidad, y donde hay prosperidad también llega el pecado. A mí cuando me dijeron en el 86, ven a trabajar a Juárez. Híjole, desde Saltillo, yo gradué, soy ingeniero topógrafo y gradué allá en la universidad. Y me dijo mi pastor, Panchito, te vas a lo peor del mundo. Y yo decía, ¿por qué, señora? A la frontera. ¿Por qué? Pues acá estaba mi esposa. Así.
Aquí encontré a mi esposa, así que me vine a un lugar de prosperidad. Las maquilas estaban en su auge, teníamos mucha urbanización por hacer. Ahora hay más de 400 maquilas y hay mucha prosperidad en Juárez, hay mucho beneficio. Solamente que a veces no vemos eso, vemos los baches, vemos las calles oscuras, pero hay mucha prosperidad y también el pecado llega con la prosperidad. Pero hay 2000 iglesias, yo tengo el registro y no se los voy a dar. No, tengo el registro de un buen amigo que se dedica a los medios masivos y me hizo llegar un registro de 2000 iglesias en Juárez. Dice por ahí una ley, esta no es bíblica, en la física, a toda reacción se opone otra de igual magnitud y sentido. Bueno, espiritual no. A toda reacción cristiana, ¿usted cree que el diablo se va a quedar tranquilo? Por eso tenemos los problemas que tenemos cada mes. Más de 100 muertos y no es normal. No debería ser normal. Pero aquí estamos en Judea. Samaria. ¿Qué era Samaria para ir allá? ¿Por qué dio ese mandato Jesús? Samarités, mencionados como los judíos exiliados, mezclados de Asiria con otras culturas y otros dioses. Y Jesús dice a Samaria. El judío prefería darle la vuelta. Es más, se agarraban a pedradas. Cuando se manda a cerrar el templo en el monte Gerizim de los samaritanos, en venganza van y avientan huesos al templo de los judíos. Y se hace una revuelta tremenda. Lea la historia de Josefo. Ahí nos pide que seamos líderes, Jesús. Sean mártires, sean mártires. Hay que pensar en estos lugares que a veces no consideramos. Alguien dice, ¿qué hay entre la carretera de Juárez hasta Casas Grandes? Pues pueblitos, puebluchos. Pero hay gente que necesita el evangelio. Hay gente que espera una palabra de Dios. Y yo le digo a Dios, ¿por qué no me dejaste en Juárez? A mí me gusta Juárez. Yo me aventó al Valle de Juárez, estoy en San Agustín. Me he encontrado cuerpos desmembrados, balaceras, un cuerpo en medio de la carretera moviéndose. Y el Señor, ¿y por qué mandas aquí? Bueno, tiene la razón. Realmente San Agustín es un pueblo chico, con mucha venta de drogas y las familias están mixtas, los hijos de él, de ella, de ambos, y cuando se pelean se van al otro terrenito y es un problema. El DIF ahí no entra. Hay unos niños que me encontré vendiendo empanaditas. Le digo, ¿qué hacen? Vendemos empanadas. ¿Y por qué no están en la escuela? Porque necesitamos ayudar a mi mamá. 3 chicos vendieron empanadas todo el día. Y los invitamos a la iglesia y fueron. Pero platicando con la licenciada Maricela Sal, me dijo, mira, Francisco, esos niños venden empanadas ahorita. Si no los cambia el Señor y el gobierno no les ayudan, al otro van a vender droga. Así es el Valle de Juárez. Así. Por eso me puso Dios ahí, en medio del polvo y sin agua, y las cosas valen 3 veces más caras que acá. Así que a veces ir a Samaria no es tan fácil, es un lugar no muy atractivo, ¿va? Mándame, señora, a Europa, ¿va? Con gastos pagados y hotel de primera, ¿no? Y luego para ir a lo último en la tierra. Lo último en la tierra es más allá de las naciones donde hemos estado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En el liderazgo Dios tiene cosas sorprendentes. Yo le digo, por experiencia, le he servido a mi Dios y me ha llevado a 17 países. Solo me falta Australia y piso todos los continentes. Pero ha sido porque he servido a Dios. Nadie me dio los boletos ni el hotel, porque por lo que usted quiera. Dios me dijo, vas a Marruecos y ayudas en lo dental. Vas a China y dejas 2 unidades misioneras. Vas a Sudamérica, igual. O sea, Dios me permitió ser un instrumento. Dios nos lleva, Dios nos sorprende. Cuando usted está dispuesto a pagar el precio. Claro, en Marruecos que se nos metan a la cárcel a todos. Y ya estaba a punto de hablar a la Embajada de México, auxilio, auxilio. Pero no, le hablé a la iglesia, estamos todos en la comisaría, menos yo. Mi esposa está en la comisaría y están a punto de encerrarnos. Y el creyente que teníamos allí en Ahmed, me están grabando, ¿verdad? Bueno, dejó su Biblia allí en el corral de la vaquita y me dijo, vamos, pastor, vamos, porque la policía ya los vio. No es pecado que estén aquí, pero ya los vio y los van a vigilar. Y en mi casa dejé la Biblia, el corral. Y por eso a mí no me agarraron para llevarme preso. Pero entonces regresé y todos están en la comisaría. Mujeres a un lado, varones al otro y el general enfrente.
Y empezamos a orar, la iglesia empezó a orar desde Juárez. Y entonces entró el encargado de la AC, con el permiso que no había hecho este misionero descuidado. Y llega y le dice, aquí está el permiso. Y entonces entró junto con el jefe de los servicios comunitarios y mire, todo se cambió. Todo Dios lo cambió. De esa angustia y de esa cárcel que veíamos que venía, se cumplió la palabra de Dios porque el general dijo, bienvenidos siempre de México. Mañana el desayuno yo lo pago. Y me senté con mi grupo y dice, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. El liderazgo muchas veces Dios nos lleva a situaciones que no imaginamos, pero Él nos libra a lo último de la tierra. Ese es uno de los requisitos que se menciona en Hechos para poder estar activo en ese liderazgo que se ve y que tanto se necesita en este mundo. Es interesante ver cómo la palabra arroja luz muy clara sobre todo esto que nosotros vemos ahí. Entonces, la última parte tiene que ver con estar en unidad con Dios. Si usted recuerda, el pasaje dice que estaban cerca de 120 personas orando, junto con las mujeres. La oración es la disciplina espiritual menos ejercida en Estados Unidos, no sé acá. Las estadísticas allá son así de terribles y frías. El evangelismo es la siguiente disciplina menos ejercida en Estados Unidos. Es el país con más misioneros en el mundo, pero es el país que necesita ahorita más misioneros. Increíble. Ajá. Así está el mundo. Ir a lo último de la tierra, pues ahí está. Y algunos hablan español, así que no se preocupe por el idioma, ¿va? Use el Spanglish, a mí se me hace, me mezcló el Spanglish ahí con todo esto. Así que la unidad requiere oración, y la oración aquí es estar juntos, estar acompañados. En el griego, en Hechos 1:21, es estar acompañados. No es conmigo, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama, dice Jesús. Así que en oración debemos estar unidos y unidos en el espíritu para poder ejercer ese liderazgo de mártires. Así que si al que quede presidente va, hay que respetarlo, hay que honrarlo, hay que orar por él, y muy seguramente va a llevar una vida de mártir. Va a sufrir, y va a sufrir por el Señor. Pero siempre, siempre es grato servirle a Dios. Siempre. No hay mayor satisfacción. Yo le digo algunas obras que Dios me ha permitido hacer. Soriana Sanders, toda fue trazada por mí. Desde una guarnición de banqueta hasta las estructuras, las perforaciones. Toda Soriana Sanders fue trazado por un servidor. Pero no me da la satisfacción que he tenido de servir a mí. Mi última obra, Campos Elíseos, la urbanización, allá atrás del TEC de Monterrey. Un fraccionamiento donde un terrenito, una casa ahí vale 20 millones de pesos. Pero no tengo la satisfacción de haber participado ahí tan grande como estar sirviendo a mi Dios. Y he dependido de Dios, ya no del salario de ingeniero. He dependido de Dios. Le puedo decir a mis estudiantes del seminario, sé lo que es depender de Dios sin un sustento profesional. Siempre Él provee. Así que, pues los invito a que sigamos viendo ahí la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos. Usted recuerda, hay una película incluso allá en Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, cuando no sabían qué hacer el 26 de mayo de 1940. Y el presidente que estaba en Inglaterra renuncia y queda Winston Churchill. Y tampoco sabía qué hacer, no se crean que era muy listo. Pero se convocó a orar. Las iglesias estaban repletas. Dunkerque estaba lleno de soldados para ser rescatados. 336,000 soldados esperaban que alguien les ayudara. Y Hitler estaba amenazando con invadir Inglaterra. Ya había derrotado a Francia. Pero Inglaterra se levanta en oración. Inexplicablemente, Hitler no entra. Unos dicen que le dio una chance a Winston Churchill, otros dicen que apareció una niebla, lo que sea. Yo sí sé que Dios lo paró en respuesta a las oraciones, y fueron rescatados 336,000 soldados británicos, franceses y belgas. Barquitos de todo tipo. Hay una película
solo que la película pues no le da enfoque cristiano, pero se oró en ese momento. Cuando oramos cambia Dios las cosas y lo hacemos en el Espíritu y sabemos que somos mártires. Así que pues ese es el mensaje pequeño, breve que les quiero dejar en nombre del Señor. Dios los bendiga, que podamos ver una alianza ministerial evangélica en Ciudad Juárez fuerte, proyectiva, progresiva, proactiva. Y si oramos, lo logramos. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos anima, nos da luz, nos da claridad, nos guía. Gracias por el Espíritu Santo que también nos sostiene. Y, Señor, gracias por la salvación en Jesús y por esos testimonios universales en donde cuando la iglesia ora, los hijos tuyos oramos, Señor, tú cambias, tú respondes, tú eres bueno, tú eres amor, no tienes amor, tú eres amor. Y amas, Señor, de gran manera a la Alianza Ministerial Evangélica de Ciudad Juárez. La ama, Señor, tanto que ha estado tantos años azotada por el enemigo, pero aquí está y llegará hasta el fin, porque te honra, te glorifica y te quiere servir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, presidente. Tiempo. Excelente. Gracias. Aleluya, Dios. Gloria al Señor.